Hola amigos de Sentido Común, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en Nuevo Laredo con el doctor Francisco Chavira Martínez, conocido de todos ustedes. Y bueno, con quien vamos a tratar un tema que parece ser que ya se olvidó y ese tema es ese sexenio terrible para todos los tamaulipecos que vivimos con Egidio Torre Cantú como gobernador, que pareciera ser que no pasó nada, ya se olvidó todo, pero bueno, el doctor, tú has seguido esto porque fuiste un dañado directamente en el sexenio de Egidio, te encarceló de manera injusta 8 meses y aparte de eso hizo de Tamaulipas un destrozo brutal, tremendo, ¿sí? Tú le has dado seguimiento a esto, qué nos puedes decir de esto? Bueno, a nosotros que la estamos contando, a su servidor Francisco Chavira, quien además soy activista y he participado en aquel entonces participaba en la izquierda del PRD como candidato, aspirante, precandidato a senador, y donde ellos ya venían, que iban a perder, que venía a la cárcel para Cavazos, para Tomás, para Eugenio, y bueno, Cavazos la libra por las relaciones que tiene con Carlos Salinas de Gortari. Más sin embargo, nosotros al ser críticos de un sistema político corrupto, podrido como el PRI, en donde en aquel entonces Egidio Torre Cantú, el peor gobernante en la historia de Tamaulipas, nosotros luchamos, lo denunciamos, y además pues, ni apareció en la boleta, nadie votó por él, pero fue gobernador o desgobernador en Tamaulipas, y en esa lucha a nosotros nos toca vivir la represión, 8 meses, 17 días, en donde fue una lucha desde adentro, donde ni un día nosotros descansamos de seguir desde adentro, denunciando, y afuera nuestros compañeros en Tamaulipas, en el país, en México, compañeros activistas se unieron en Estados Unidos, también protestas en contra del gobierno represor de Egidio Torre Cantú, porque el gobierno reprime cuando alguien no quiere participar con él en la política. El gobierno reprime cuando se siente incapaz porque ya está, la gente se está hartando y quiere echarle miedo a los opositores y los encarcela para que pues ya no griten, para que ya no protesten, para que ya no denuncien, porque el gobierno le tiene miedo, ¿sí?, a que lo rebase, como lo hizo Andrés Manuel, activistas, políticos de una clase diferente, que no piensan igual que ellos, que no quieren robar, que no quieren ser corruptos, que no quieren, cuando los que no quieren sumarse a ese robo, los mandan a encarcelar. Y por eso Egidio Torre Cantú, a nosotros nos tocó esa parte, porque eso fue una parte importante que hoy la estamos contando. Pero no puede decir lo mismo mucha gente, desaparecidos. De ahí surge el Comité de Colectivo de Desaparecidos de Guillermo Gutiérrez Riestra, por poner un ejemplo, y varios en el estado de Tamaulipas, en donde también al actual secretario de este gobierno, el César Verástegui, dos hermanos de César Verástegui, ¿sí?, uno es Vicente, que es diputado, y otro hermano de él, que está desaparecido actualmente, fue Egidio, y su secretario de gobierno, en aquel entonces Morelos Canseco Jaime, quienes eran represores. Afortunadamente, Vicente lo regresaron del secuestro, y cuando dice le quieren echar la culpa a la delincuencia organizada, no es cierto. Fue Egidio Torre Cantú y Morelos Canseco Jaime quien reprimió a Francisco Chavira. Cuando me piden salir de la cárcel, disculpa, que ya no querían, a cambio me pidieron que ya no se protestara más en el país, ni en el estado, ni en el extranjero, me piden una disculpa y me dicen que fue un malentendido y que el que había tenido la culpa le echan a Morelos Canseco Jaime y dos personas más, y
Me dicen, y ya lo sacamos para que usted salga. Entonces, mis abogados no se dieron cuenta que salí. Pero en ese inter, otro activista de la izquierda, por ejemplo, el presidente del PRD en Ciudad Victoria, Félix Mezquitic, desaparecido también y asesinado con Egidio Torre Cantú y Morelos Canseco Jaime. Y también, si le seguimos, miles periodistas, ¿sí? Que están desaparecidos, que fueron asesinados en el periodo de Egidio Torre Cantú y Morelos Canseco Jaime. Entonces, esto nosotros, ¿sí? No puede haber impunidad. No podemos decir borrón y cuenta nueva. No puede ser eso. Necesitamos que haya castigo, porque no se puede darle borrón. Muchas familias, muchos hijos están esperando que regrese su papá. Muchos padres, muchos hijos están esperando que regrese su mamá, que está desaparecida. Muchos padres están esperando que regrese su hijo, su hija, porque no, ellos tienen la esperanza de que esté viva. Porque la impunidad que había con Egidio Torre Cantú era tal que incluso en un libro que está en proceso, que estamos escribiendo, ¿sí? Donde estamos precisamente en esta situación, había una complicidad y tal parece que el capo de capos en Tamaulipas, como nosotros lo hemos visto, era Egidio Torre Cantú y Morelos Canseco Jaime su operador. Entonces eran los capos en realidad. Y cuando había un secuestro, cuando había una persona que estaba desaparecida, era muy fácil. Nada más ibas con el gobernador, ibas con Egidio y está un futbolista, el caso de ejemplo, el futbolista Alan Pulido, que imagínense, estaba desaparecido, fueron con Egidio. Egidio, pues yo creo que les habló a sus trabajadores, oye, hay que soltarlo porque... y aparece a las horas, al día siguiente, no sé, unas 8 o 10 horas, no recuerdo, más o menos, aparece Alan Pulido, bien peinadito. O sea, él era el que negociaba, Egidio. Y no puede ser que está la evidencia, porque él lo presentó a los medios de comunicación, ¿sí? Siga en la impunidad. Por eso nosotros le decimos a todo aquel político corrupto, ni perdón ni olvido. No puede haber perdón y no puede olvidar. ¿Cómo van a olvidar las familias, los familiares de los desaparecidos? Y bueno, eso vino a traer como consecuencia que su red, que sus familiares, él se va, fíjese, después de que deja saqueado al Estado, se va a otro estado, a Nuevo León, se va a Guanajuato, donde se lleva el dinero de los tamaulipecos. Esa historia del saqueo y llevárselo a otro estado, a otros países como Estados Unidos, ha sido una práctica que es la que reprobamos y condenamos, y por eso tiene que haber justicia. Queremos justicia, tampoco queremos que haya venganza, que haya justicia, que se le haga justicia a todos esos familiares que tienen, por ejemplo, Vicente Verástegui, César Verástegui, secretario actual del gobierno del estado, su hermano está desaparecido y fue en el periodo de Egidio Torre Cantú. Yo creo que sus familias no pueden decir, sí, Egidio, una disculpa, pero nos vamos a tomar una foto con Egidio Torre Cantú o con Morelos Canseco Jaime. No, porque tiene que haber justicia. ¿Qué le van a decir ellos a sus hijos? Ya lo perdonamos, ya vamos a pactar una candidatura, o con uno de sus familiares, por ejemplo, que los acomodó en la política. En el PAN tienen al síndico en Ciudad Victoria, a un Torre Gómez, que es el síndico en Ciudad Victoria, que tiene negocios al amparo en diferentes áreas, denuncia a las secretarías del Estado, 10, 20, 30 millones, se pone de acuerdo con los de abajo, los operadores empleados desde entonces del PRI, para que pasen esos casos, y pues se hace cuenta que tienen a cuota a los tamaulipecos, de eso viven esas familias,
El otro es titular de la Profeco en Ciudad Reynosa, también de apellido Torre Gómez. Pero ahora imagínense por qué partido, por Morena. Es decir, tienen gente infiltrada en el PAN y tienen gente infiltrada en Morena y tienen gente en el PRI. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Utilizan, ¿sí?, a los partidos a ser funcionarios, se manejan como Blanca Palomita, esa familia de Egidio Torre Cantú, para seguir en la impunidad. Imagínese usted, si esos llegan a ser diputados, si llegan a ser jueces, magistrados, gobernadores, ¿qué van a hacer en contra de Egidio Torre Cantú? Pues nada, pues él los patrocina, él los envió, él les abrió las puertas, tienen que trabajar para él, para que él siga, y por eso nunca se acaba la inseguridad en Tamaulipas. Por más que el actual gobernador Cabeza de Vaca quiera acabar, ¿cómo va a acabar? Pues ahí están todos los operadores, el capo de capos anda libre en Monterrey, en Guanajuato, ¿sí?, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va Cabeza de Vaca a decir, ya voy a acabar? No puede. Y sigue la misma clase política, que es la que tenía la impunidad. Ya sabe, pues esas células ahí están de funcionarios corruptos que le hicieron mucho daño a Tamaulipas, como Egidio Torre Cantú, Morelos Canseco Jaime y amigos y familiares. Y por eso, ni perdón ni olvido. Fíjate, doctor, que estaba recordando ahorita que cuando pasa el primer año de gobierno de la actual administración de Cabeza de Vaca, el señor Irving Barrios dijo que pues casi tenía ya en sus manos al señor Egidio Torre. Sale el contralor, el auditor superior del estado a decir que había un faltante de 5,000 millones de pesos en las arcas que había dejado Egidio, y que si en un mes no se presentaba a hacer las declaraciones reales, o sea, a ajustar esas cuentas, lo iban a mandar llamar. Y sale Joaquín Hernández Correa, el presidente precisamente de la Comisión de la Auditoría Superior, a decir lo mismo. El primer año, pasa una semana, 2, 3, pasa un año y no sucede absolutamente nada. Entrevistamos en el Congreso precisamente a estas personas y nos dicen, es que esto se lleva tiempo, esto no es así rápido. O sea, hay maridaje entre los actuales procuradores de justicia, los de la Auditoría Superior, los mismos diputados, o realmente es algo de tiempos y términos para ti. No, es lo mismo. Muchos de ellos fueron alcaldes, diputados, funcionarios en los tiempos de Egidio. Entonces, aquí nuevamente se cambia nada más de nombre el gobierno. En vez de PRI es PAN, pero son los mismos abajo. Incluso si tú te das cuenta, los mismos diputados. Los que estaban en el PRI ahora están en el PAN. Entonces, su jefe es Egidio. ¿Cómo le van a hacer algo a su jefe? Su jefe no es Cabeza de Vaca. A él se toman la foto, sonríe, sí estamos contigo, pero su verdadero jefe es Egidio Torre Cantú. Entonces, no, al que le tiene lealtad, es el que lo puso. Por eso no puede haber cambios. Y también si del PRI te vas a Morena y son los mismos, pues no hay ningún cambio. Son los mismos de Egidio Torre Cantú, los mismos de los exgobernadores. Entonces, no tienen ideales esas personas, tienen intereses, no tienen principios, no tienen convicciones, ¿sí?, no tienen pudor. ¿Qué es lo que buscan? Saquear, enlodar al Estado. Se muera quien se muera, a ellos les vale quién se muera, quién desaparezca. ¿Por qué? Porque no van para servir al pueblo. Ellos van, como no trabajan y nunca han trabajado, ver cómo van a saquear al Estado de Tamaulipas. Por eso es muy importante, ¿sí?, que ya estamos a más de la mitad del sexenio, y si no se cambia a toda esa clase política, que no sea nadie de diputado, alcaldes, de los que han sido anteriormente, con Egidio, con Tomás, con Cavazos, con Eugenio, va a ser lo mismo, porque son sus patrones.
Entonces, nosotros tenemos que entender Cabeza de Vaca tiene que entender también y comprender que si no se limpia, las cosas no van a seguir igual, van a estar peor y la culpa se la van a echar a él, no se la van a echar ya al PRI. Ahí sus malos asesores, si lo siguen permitiendo que entre esa clase política, pues ellos no quieren que entre nadie nuevo. ¿Por qué? Porque ellos les incomoda que alguien nuevo les diga, no robes. Oye, ahora no se roba, aquí no hay corrupción. Entonces, no, espérate, ellos quieren el mismo modelo que tenían anterior con Egidio, con Tomás, con Eugenio, con Cavazos. Entonces, necesitamos, ¿sí?, que en Tamaulipas la clase política sea sangre nueva, joven, completamente. Lo que le llamamos en los negocios una reingeniería. Si no hay una reingeniería, va a haber un hartazgo, ¿sí? Y se va a terminar igual que Egidio Torre Canto. El 21, cerca ya el 21, Francisco Chavira, el 21 está en juego presidencias municipales, diputaciones locales, diputaciones federales y el 22 gubernatura. Tu visión, ¿qué horizonte ves? ¿Cómo tienes experiencia en esto? ¿Qué ves venir? ¿Ves un cambio? ¿Ves que otra vez el PAN gana la mayor parte de las candidaturas? ¿Qué presagias tú para el 21? Pues bueno, mira, aquí quién gana y quién pierde. A veces ganan la elección, pero pues en realidad también estás ganando hartazgo. Porque cuando ves que del PRI te lo traes a Morena, te lo traes al PRD, te lo traes al PAN, pues dices, oye, es lo mismo. ¿Con qué estilo gobiernan? Por el mismo. Oye, gané, ¿qué ganaste qué? Si el hartazgo es igual, ahora estás, nada más, antes estaban hartos del PRI, ahora van a estar hartos del PAN. Nada más, al traerse, ¿qué es lo que están haciendo? Tener hartazgo, que la gente ya no quiera saber nada del PAN. Es lo que está trayendo, porque no están ganando, se está perdiendo. Por eso debe haber sangre nueva. Y en el 2021, renovarse o morir, como las águilas, romperse el pico. Y también surgirán nuevos partidos que van a participar. Hay partidos que ya están, los partidos actuales, Morena, PAN, PRI, tienen muy decepcionados a los tamaulipecos. Entonces vendrán partidos nuevos que la gente buscará renovarse, como lo hicieron con Morena en aquel entonces. Morena tiene apenas desde 2012, entonces no tiene mucho Morena. Entonces es un partido nuevo prácticamente, y en la primera pues le pegó, que ganó la presidencia de México. Así puede venir otro y luego vendrá otro. Entonces en la política nada está escrito, por eso se tiene que hacer y dar lo mejor para que los ciudadanos estén bien. Sabemos que eres un hombre libre, de pensamiento libre, no estás atado. Y digo, empresario, al fin de cuentas, puedes decir y apoyar a quien tú quieras. En este caso, bueno, ya se manejan varios nombres para aspirantes a la candidatura por Morena aquí en Tamaulipas. Básicamente son 3 o 4 nombres los que se manejan. De esos 3 o 4 nombres, ¿qué te parece? ¿A quién apoyas? ¿A quién apoyarías? El doctor Rodolfo González, de Héctor Garza, de JR, que pues, son los que más hasta ahorita se han escuchado. ¿A quién le ves más méritos y menos cuestiones negativas? Fíjate que la vez pasada, nosotros como candidato independiente a la gubernatura, ya en campaña, nosotros medimos después, lo máximo que llegamos fue a 13. Si nosotros hubiéramos llegado al 20, hubiéramos estado en posibilidades de gobernar Tamaulipas. Nos faltaron 7 puntos. Y cuando nosotros vimos ya que hasta ahí era el tope, fue una campaña de 2 meses. Entonces decidimos unirnos a la persona, al actual gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces con él hicimos alianza para sacar al PRI corrupto, al nido de ladrones que estaba ahí en el PRI, y logramos vencer y sacar al PRI.
En esta nueva elección, la alianza no va a ser con partidos, va a ser con personas, con quien coincido totalmente y porque otros los conozco perfectamente. Que el hombre preparado, el hombre con más visión, el hombre con más fortaleza, el hombre que no tiene cola que le pise, quien fue delegado de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, hoy es Ciudad de México, hoy es alcaldía, Cuauhtémoc, Rodolfo González Valderrama, quien es actualmente director de radio, cine y televisión. Si él es el candidato, vamos a ir por él. Y en caso de que no, ya veremos las segundas vías, tercera vía. Mas, sin embargo, vamos a ir por el hombre o la mujer. Si hay una mujer también que desee participar, vamos a apoyar a un hombre y una mujer. Pero en este caso al hombre, Rodolfo González Valderrama, pero no partidos. No vamos, creo yo que hoy la sociedad ya no debe ser por partido. Nosotros, es el hombre el que da el ejemplo. Si el hombre es un flojo, si el hombre es corrupto, es ladrón, es bandido, no, ni voten por, así que esté en el mejor partido, o si el partido es malo y la persona es mala, pues ni para qué, ni se desgaste. Hay que votar por las personas. Ciertamente, Rodolfo, el doctor Rodolfo lo conocimos en la Ciudad de México, tuvimos el placer de entrevistarlo en varias ocasiones y ahorita, bueno, ya anda él moviéndose fuertemente en todo el estado, trae, como platicábamos el día de ayer, trae núcleos en cada municipio que lo están apoyando ahorita muy fuertemente y la verdad, la realidad es una persona sencilla, muy preparada, coordinador de asesores de Monreal, nada más por ahí canté el agua a los camotes, digo, porque Monreal es una chucha cuerera en esta situación de política, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pedimos nosotros los tamaulipecos de un futuro candidato a gobernador, o de un gobernador? O sea, ¿por qué apostarle a Rodolfo? ¿Qué sería lo que nosotros como tamaulipecos tendríamos que esperar de él para poder sanar estas heridas tan grandes que tenemos y es un rencor social que crece día con día? Pues nada más que no sea corrupto, que no sea ladrón, ¿sí? Que sea una persona congruente, que lo que dice y hace, y creo que eso es en resumen el porqué. O sea, simplemente que sea que siga las directrices de López Obrador, no mentir, no robar y no traicionar. Con eso es más que suficiente, ¿no? Suficiente. Sí, efectivamente. Bueno, amigos, esta es la primera parte de la entrevista. Vamos a cortar y continuamos. Vamos a tocar este tema de hoy, el que está en la mesa de las discusiones, que es, bueno, el coronavirus realmente es una situación de emergencia nacional, es una pandemia que está acabando con el mundo. Hay que tener cuidados. ¿Qué cuidado debemos de tener? Ayer entramos ya en lo que se llama la fase de sana distancia, van a durar 14 días. Vamos a tocar ese tema, cortamos y continuamos con ustedes. Gracias.